Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Nati. En este espacio hablamos de crímenes reales que han sucedido en todo el mundo. Entonces, si es algo que les interesa y les gusta, son bienvenidos a suscribirse y a quedarse a este video. Espero todos estén teniendo un día increíble. Y bueno, por el momento vamos a hablar el día de hoy sobre el caso de Shannon Matthews. Ella era una niña que desapareció tan solo 9 meses después de uno de los casos más famosos en el mundo, que es el caso de Madeleine McCann, el cual hasta el día de hoy no ha tenido una resolución. Madeleine era una niña de tan solo 3 años, inglesa, que desapareció en un viaje a Portugal con su familia. Yo creo que el hecho que este caso sucedió tan solo 9 meses después contribuyó a que el caso de Shannon también fuera muy reconocido. Shannon nació el 9 de septiembre de 1999 en Dewsbury, Inglaterra, la segunda hija de Leon Rose y Karen Matthews. Su madre, Karen, también había crecido en Dewsbury. Ella dejó la escuela a los 16 años, también se fue de casa porque había tenido una fuerte pelea con sus padres y para sus 17 años ya había tenido su primer hijo. No estoy muy segura de lo que sucedió con el padre de su primer hijo. No sé si fue una relación o si fue algo de una noche, pero bueno, de cualquier manera, ella quedó embarazada y ellos no terminaron juntos. Unos meses después de tener a su primera hija, Karen conoció a Leon Rose, quien sería el padre de Shannon. Ellos, a los pocos meses de haberse conocido, tuvieron a su primer niño varón. Y bueno, era una relación inestable y tensa, pero decidieron mantenerse juntos hasta que a la edad de 23 años Karen volvió a quedar embarazada, pero en esta ocasión de Shannon. El día 9 de septiembre dio a luz y al salir del hospital no regresó a casa con Leon, sino que volvió a casa de sus padres con June y Gordon, con quienes apenas se acababa de reconciliar tras una pelea que habían tenido. Ellos eran unos padres muy firmes y estrictos, mientras que Karen había demostrado señales de negligencia con sus primeros dos hijos, y bueno, ellos ya habían criado a 7 hijos y querían estar ahí para sus nietos. Karen y Shannon vivieron con June y Gordon durante los primeros meses de vida de Shannon, hasta que finalmente decidió volver a casa con Leon. Fue ahí que Shannon dejó de recibir el mismo cuidado que había recibido en casa de sus abuelos. Karen simplemente se negaba a gastar en pañales y en su lugar utilizaba bolsas de plástico, toallas e incluso rompía cortinas porque se negaba a comprar pañales. Ese dinero lo utilizaba para gastar en cigarrillos, en cerveza y comida para llevar. Eventualmente, unos años después del nacimiento de Shannon en el 2001, Leon y Karen se separaron y a petición de Karen, él se quedó con su hijo y se mudó a unas 10 millas a Huddersfield. En 2003, cuando Karen tenía 28 años, se mudó a Moorside Estate, a una casa de 3 habitaciones. Para ese momento, ella ya tenía 6 hijos con 5 diferentes padres y 3 de ellos vivían con ella, incluida Shannon. Moorside Estate, el lugar al que se mudó, era un complejo de vivienda social. En ese entonces era una zona muy deseada por quienes buscaban vivienda del ayuntamiento, incluso había lista de espera. El gobierno había gastado aproximadamente 4 millones de libras renovando el lugar, reuniendo la comunidad y haciendo un lugar más seguro. La policía constantemente patrullaba el área, ya que los residentes decían que se sentían muy inseguros caminando por la zona. La tasa de robos era el doble del promedio nacional, entonces se instalaron mesas de picnic, bancas, juegos para niños y se restauraron muchas de las casas del complejo. Entonces volvió a ser una zona muy deseada para aquellas personas que buscaban vivienda social. Unos meses después de mudarse a Moorside Estate, Karen conoció a su nueva pareja, a Craig, quien tenía 18 años, y en este momento Karen tiene 28 años. Son 10 años de diferencia y me parece muy loco, pero bueno, se mudaron juntos y vivían justo al lado de la hermana de Craig, Amanda, y de su esposo Neil. También estaban cercanos a la madre de Craig, Alice, y de otra hermana de él llamada Caroline. Ellos avanzaron muy rápido y a los 7 meses
Karen estaba nuevamente embarazada. Entonces ella tuvo otro hijo y a finales del 2002, Shannon junto con sus hermanos fueron incluidos en la lista de menores en riesgo del ayuntamiento, lo cual significaba que a Karen la iban a vigilar mucho más de cerca para asegurarse de que cuidara bien a sus hijos. Los niños fueron incluidos en esta lista ya que tanto vecinos, maestros, familiares habían reportado a Karen por negligencia infantil. Tengo entendido que una de sus hermanas, Julie, junto con su esposo, la habían reportado ellos mismos y desde entonces se había distanciado de ella. Se habían distanciado tras años de discusiones porque obviamente Julie no estaba de acuerdo con cómo Karen criaba de sus hijos, no les compraba pañales y nunca comían comida real, siempre era comida para llevar, comida de afuera. Los trabajadores de servicio social se encontraban preocupados por el hecho de que Karen y Craig dejaban a sus hijos toda la noche sin atender. Incluso había acusaciones de abuso de alcohol muy severos. Los trabajadores de servicio social concluyeron que la capacidad de Karen para cuidar a sus hijos estaba comprometida por el hecho de que ella era incapaz de poner las necesidades de sus hijos sobre las suyas. Fue por esto que colocaron a sus hijos en esta lista de riesgo. Sin embargo, desafortunadamente los quitaron a todos en el 2004. Y digo desafortunadamente por el hecho de que claramente seguían habiendo señales de negligencia infantil. Los maestros de Shannon incluso estaban muy preocupados por ella. Les preocupaba su nivel de concentración, ya que a Shannon le costaban actividades como leer o escribir por largos periodos de tiempo. Su directora incluso pensó en llamar a servicios sociales porque pensó haber visto suciedad en el cuerpo y en los pies de Shannon y parecía que su ropa nunca estaba lavada. Como les dije, aunque había señales claras de negligencia infantil, los niños ya habían sido retirados de la lista de menores en riesgo. Eso significó que Servicios Sociales redujo sus visitas. Además, siempre llamaban antes de ir, siempre le avisaban a Karen, entonces Karen siempre tenía tiempo para hacer que la casa se viera presentable. Y dice June, la mamá de Karen, que ella misma también sabía cuándo iban a llegar servicios sociales porque la propia Karen siempre pedía dinero en esos momentos y le decía, es que tengo que hacer que el refrigerador se vea lleno. Dice Jung que estas fueron de las únicas ocasiones en las que Karen se esforzaba por poner comida de verdad en la alacena. Entonces, Karen desde el inicio fue una madre bastante negligente. También había rumores de que Karen solo tenía hijos para obtener beneficios del gobierno, ya que en el Reino Unido por cada hijo que tengas recibes una ayuda, lo cual significaba que entre más hijos, más ayuda recibías. Y con 7 hijos, ella prácticamente obtenía un sueldo completo y muchos beneficios. Para ella, el tener hijos se había vuelto un ingreso. Hasta alrededor del 2007, Shannon mantenía una muy buena relación con su padre y lo visitaba con regularidad. Se llevaba muy bien con su hermano y con la nueva esposa de su papá. Lamentablemente, Leon y Karen tuvieron una pelea y Karen empezó a negarse a que Leon viera a su hija. Para el 18 de febrero del 2008, Shannon tenía 9 años y compartía litera con su hermana de 2 años. Su cuarto era su santuario, tenía muñecas Bratz, muñecas de porcelana y tenía en las paredes un papel tapiz rosa que se despegaba. Ella utilizaba la pared como diario y solía escribir cosas debajo de los pedazos que se despegaban. Muy recientemente ella había escrito que quería irse a vivir con su padre, lo cual es entendible porque la casa de Karen no parecía un buen lugar para estar. Shannon discutía muy seguido con su mamá y con Craig. Un 18 de febrero de 2008 tuvieron una discusión donde Shannon incluso insultó a Craig. Después de eso, ella se fue corriendo a casa de su tío, un lugar donde a ella le gustaba estar, donde se llevaba bien con sus primos y supongo que era un lugar seguro para ella. Su tío, no queriéndose involucrar en el problema, hizo que su hija de 10 años acompañara a Shannon
de regreso a su casa y Shannon lloró todo el camino. Al día siguiente, el 19 de febrero, Shannon tenía su primera clase de natación de su cuarto año, algo que la tenía muy emocionada desde hace tiempo. Ese día ella se despertó, se vistió con su uniforme de Westmore Junior, agarró sus botas de lluvia favoritas, las cuales eran rosas y tenían peluche alrededor, se llevó su bolsa de natación, su toalla azul y emprendió para irse a la escuela, la cual quedaba a media milla de su casa. Alrededor de las 8 de la mañana, ella salió y en ese momento su madre despertó y antes de que Shannon se fuera, le gritó: "Sal de esta casa y no vuelvas". Algo muy triste porque estas serían las últimas palabras que Shannon escucharía y que Karen le diría a su hija. Esa mañana, en el camión al centro de natación, Shannon se encontraba muy callada y retraída. Su mejor amiga, Megan, se le hizo todo muy raro por dos razones. Una, Shannon no solía ser así, y dos, ella había estado muy emocionada por su primera clase de natación, entonces se le hizo muy raro que ella no estuviera feliz. Sin embargo, una vez que llegaron al centro de natación, ella se animó y las dos la pasaron muy bien. Fue en el camión de regreso a la escuela alrededor de las 3 de la tarde que Shannon nuevamente se volvió a retraer y se puso muy callada, a lo cual Megan no le preguntó nada porque no quería meterse en sus asuntos. Alrededor de las 3:10 el autobús regresó a la escuela. En la entrada había una maestra supervisando que todos los alumnos bajaran. Sin embargo, ni la maestra ni Megan pudieron ver en qué dirección se fue Shannon después de bajar del autobús. Solo sabían que fue la última vez que vieron a Shannon. A las 4 de la tarde, Shannon todavía no regresaba a casa. Su madre, Karen, tocó la puerta de una vecina para preguntar si la habían visto. Sin embargo, la vecina no la había visto, pero Karen no se preocupó demasiado porque pensó que a lo mejor estaba en casa de una amiga. Karen y Amanda, la hermana de Craig, fueron a las tiendas y cuando regresaron a las 6:45 de la noche, notaron que Shannon todavía no ha aparecido. A las 6:48, Karen llamó a la policía para reportar a Shannon desaparecida y en la llamada le preguntaron cuándo fue la última vez que la había visto y si había habido alguna discusión. Hiya, I want to come daughter is missing, please. Right, how old is she? 9. 9? Yeah. When did you last see her? She went to school this morning. Right, have there been any arguments or any? No, not at all. La policía llegó a las 7:15 y lo recibieron Craig y los otros niños, ya que Karen no estaba, había salido a buscar a Shannon. Cuando la policía habló con ella, Karen insistió en que Shannon no hubiera huido de la casa. Ella decía que Shannon era muy feliz en casa y estaba segura de que la habían secuestrado. Los oficiales pidieron revisar la casa y la encontraron en muy mal estado, estaba sucia, había basura, zapatos, ropa por todos lados y olía a cigarro. Al principio, cuando pidieron revisar la casa, Craig se puso muy a la defensiva, lo cual no creo que sea muy raro porque tal vez él sintió que lo estaban acusando de algo que no había hecho o simplemente por el hecho de pensar qué están haciendo los policías aquí adentro cuando se supone que deberían estar buscando a Shannon afuera. La policía explicó que todo era parte del procedimiento, que necesitaban buscar por pistas de quién se la pudo haber llevado o a dónde pudo haber ido Shannon, lo cual calmó a Craig y no pasó mucho tiempo después que los vecinos se dieron cuenta que algo estaba pasando. Llegaron a casa de Karen y comenzaron a buscarla junto con ella. La policía fue a Huddersfield para buscar al papá de Shannon, para avisarle de lo que estaba ocurriendo y ver si acaso ella estaba con él, pero él estaba devastado ante las noticias y regresó a Dewsbury y a Moorside State para ayudar a buscarla. Esa misma noche se formó el equipo de búsqueda. Buscaron en las rutas que Shannon pudo haber tomado para regresar de la escuela a la casa. Se sumaron muchas personas, entre ellos vecinos, familiares y amigos de Shannon para ayudar a encontrarla. Buscaron hasta alrededor de las 4 de la mañana y no encontraron ningún rastro, lo cual fue muy preocupante porque esa misma noche la temperatura bajó abajo de los 9 grados Celsius y estaba extremadamente frío, lo cual significaba que si Shannon estaba ahí afuera
y no tenía resguardo, ella muy bien podría sufrir de hipotermia. Al día siguiente, el 20 de febrero, había más de 200 oficiales buscando y cuestionando por Shannon por todos lados. Después de no conseguir nada después del segundo día, empezaron a cambiar su mentalidad de que tal vez había huido por cuenta propia al hecho de que en realidad la habían secuestrado. Julie Bushby, presidenta de la Asociación de Inquilinos de Merseyside State, empezó a organizar la búsqueda civil de Shannon. El público se involucró demasiado, querían hacer todo lo posible para ayudar a encontrarla. Mucha gente dejó todo para unirse a los esfuerzos de su búsqueda. La policía regresó a casa de Karen para hablar con ella y con Craig para reunir cualquier información posible que les ayudara a encontrarla, pero para ese entonces Karen era un desastre y permanecía encerrada en su casa con sus hijos. El superintendente jefe Barry South, al día después de la desaparición de Shannon, anunció en una conferencia de prensa que estaba haciendo todo lo posible para encontrarla. La policía no quería repetir los errores de la policía portuguesa, ya que habían recibido muchas críticas con el caso de Madeleine McCann y cómo lo habían manejado. La policía le había recomendado a Karen no dar conferencias de prensa ni hablar con los medios, ya que podía perjudicar la investigación. Pero a pesar del consejo de la policía, Karen dio una especie de conferencia improvisada donde aparecía sosteniendo un osito de peluche. Básicamente pidió que Shannon regresara a casa y llamó a Shannon su pequeña princesa, pero una de sus amigas, sus mejores amigas, Natalie, dijo que esta fue de las primeras veces que la hizo sospechar de Karen, ya que jamás había llamado de esta manera a Shannon y parecía que solo lo había hecho para los medios. Además, cuando le preguntaron a Karen si el osito que ella cargaba era de Shannon, ella respondió que no sabía, lo cual suena muy extraño porque en tal caso parecía que solo lo estaba cargando como cualquier artefacto para verse más inocente y vulnerable ante las cámaras. 3 días después de la desaparición de Shannon, prácticamente todos los departamentos importantes de la policía estaban ayudando a buscar a Shannon. Llamaron a los equipos de investigación mayor y homicidios, tocaron alrededor de 2000 puertas buscando información en cada uno de los hogares sobre actividad sospechosa relacionada a la desaparición de Shannon. En la ciudad cercana de Wakefield, donde se encontraba la Academia Policial del Distrito, cerraron la academia y mandaron a todos los cadetes disponibles a ayudar a buscar. Había más de 200 oficiales buscando, se desplegó un helicóptero con tecnología de detección de calor. Incluso se revisaron en zonas de matorrales, en zonas muy densas y difíciles de buscar, pero se buscó en cada centímetro posible. Incluso había un lago cuya capa de hielo la tuvieron que romper para que los buzos pudieran entrar, sumergirse y buscar en el fondo. Más de 200 residentes de Moorside llegaron a la búsqueda, lo cual es muy impresionante porque realmente nadie se los pidió, sino que llegaron por su cuenta, simplemente porque sí. Los residentes imprimieron cientos de volantes de persona desaparecida con la foto de Shannon. También hicieron camisetas con su foto que utilizaban cuando iban a buscarla o a pegar estos volantes. El periódico The Sun ofreció una recompensa de 20,000 libras a cualquier persona que pudiera ofrecer información relevante que llevara al regreso seguro de Shannon, y después aumentó esta recompensa hasta 50,000 libras. Fue un esfuerzo enorme de búsqueda. Creo que se gastaron alrededor de 3 millones de libras. Fue la operación más grande de Yorkshire en 30 años después del caso del Destripador. En una semana ya trabajaban científicos, equipo de rescate de montañas, perros especialmente entrenados para la recuperación de víctimas, y aún así no se encontraba nada. En casa de Karen, ella y varios niños plantaron flores en su jardín delantero. También se liberaron globos en honor a Shannon y se prendieron velas a lo largo de la calle. 2 semanas después de la desaparición, la policía organizó una nueva conferencia de prensa donde apareció Karen y Leon. En esta ocasión, Karen tenía una camiseta que decía "Ayuda a encontrar a Shannon" y portaba el osito de peluche que había portado anteriormente. En esta ocasión, su expresión era bastante fría e inexpresiva en comparación con conferencias anteriores,
pero bueno, ella seguía diciendo que estaba convencida de que a su hija la habían secuestrado y que seguía viva. Ella pensaba que alguien cercano a ella se había llevado a Shannon, sentía que no podía confiar en nadie y que se habían llevado a Shannon para hacerle daño a ella. También afirmó que lo último que Shannon le dijo fue: "Mamá, te veo a la hora del té, te quiero", y ahí estaba Leon con ella. Él había estado buscando a Shannon desde que le avisaron que ella estaba desaparecida. Él repartía volantes, manejaba por la zona y la buscaba sin descanso. Para este punto habían involucrado 250 oficiales, 60 detectives, se habían cuestionado 1,500 automovilistas, se habían visitado 3,000 casas, los perros se habían utilizado para revisar 500 hogares y más de 800 cintas de cámaras de seguridad se habían analizado junto con discos duros de computadoras. La policía de West Yorkshire abrió una página llamada Help Find Shannon Matthews Fund, donde reunían información sobre su búsqueda. Ahí publicaron una nueva foto de Shannon y liberaron la llamada que Karen había hecho cuando reportó su desaparición. En este tiempo se empezaron a hacer especulaciones sobre la posible participación de Craig. Había rumores de que él había sido abusivo y violento con Shannon, pero tanto el padre de Shannon, Leon y Karen, ambos negaron esto y lo defendieron. Craig también mencionó que él no tuvo ningún papel con su desaparición. La casa de Karen estaba constantemente rodeada de medios de comunicación y reporteros. Ella vivía ahí con sus otros 3 hijos, por lo tanto no puedo pensar en lo agobiante que debió ser para los otros niños. Con la ayuda de Karen y sus hijos se pudo armar un perfil completo de las huellas dactilares de Shannon, al igual que un perfil completo de su ADN. En este proceso, las autoridades encontraron algo nuevo que tuvieron que informarle a Karen y a Craig, y era el hecho de que el hijo que Karen tenía con Craig realmente no era su hijo biológico. La policía le pidió a Karen y a Craig que les ayudaran a armar un árbol genealógico de su familia porque querían visitarlos a todos. Iba a ser un proceso muy lento porque fácilmente eran más de 350 personas las que estaban en ese árbol. La idea era empezar por una lista de personas que pudieran ser de mayor interés. Sin embargo, la policía recibió aviso de que una persona no se había incluido en el árbol genealógico y este era Michael Donovan, el tío de Craig. Michael Donovan vivía apenas a media milla y se les había olvidado agregarlo a la lista. Al inicio no parecía muy extraño porque, como les digo, era una lista muy larga, más de 350 personas, y a Karen incluso se le olvidaba la cantidad exacta de niños que tenía. A veces en entrevistas con trabajadores de servicio social decía tener 6 en lugar de 7 hijos. Parecía un error normal. Aún así parece extraño el hecho de que habían olvidado a este hombre cuando vivía tan cerca. Michael Donovan era un hombre solitario, no trabajaba tras haber sufrido una lesión en la cabeza en un accidente automovilístico y vivía de el beneficio del gobierno por discapacidad. La policía tenía especial interés en él para visitarlo y hacerle preguntas, ya que habían aprendido que este hombre no había ayudado ni una sola vez en las búsquedas por Shannon, a pesar de que literalmente vivía a media milla de la casa de Karen. Los detectives Nick Townsend y Paul Catterall estaban entrevistando a varias personas del árbol familiar y decidieron irlo a visitar a Lidgate Gardens, donde él vivía. Este era un complejo grande de departamentos de ladrillo de 2 pisos en Batley Car. Ellos llegaron a media mañana, tocaron la puerta de la unidad 24 y no respondió nadie. Entonces fueron a platicar con los vecinos, a lo que ellos le respondieron: pues ahí debe de estar él porque ahí está su carro y él no sale a ningún lado sin su carro. La policía entrevistó a la mujer que vivía en el piso debajo de él. Ella mencionó haber escuchado movimiento y pasos que parecían ser de un niño, pero simplemente no lo reportó porque pensó que Donovan acababa de tener una nueva novia y que solo eran sus hijos que estaban por ahí. Los detectives después de esto empezaron a sospechar de Donovan. Fue así que pidieron refuerzos, llegaron todos y se reunieron en las escaleras del edificio, donde platicaron qué era lo que debían hacer como paso siguiente. Decidieron que lo mejor era
entrar a la fuerza aunque no encontraran nada, a lo contrario que era no entrar y que tal vez Shannon se encontrara ahí. Era un riesgo que ellos estaban dispuestos a tomar. Derribaron la puerta de Donovan y entraron a un pasillo de un departamento completamente silencioso e inmóvil. Recorrieron el lugar en busca de una señal de que hubiera alguien. Intentaron abrir cada una de las puertas hasta que llegaron a una puerta que estaba cerrada con seguro. La derrumbaron de una patada. Un oficial entró, tocó las sábanas y mencionó que todavía estaban tibias. Fue entonces que se escuchó un gemido y una voz infantil diciendo: «Detente, me estás asustando». La cama era de un estilo muy distinto, con cajones por debajo y lados sólidos. Cuando un oficial intentó levantarla, ni siquiera pudo despegarla del suelo. Fue entonces que sintieron movimiento y era una niña gateando fuera de uno de los cajones y estaba tan mareada y desorientada que uno de los oficiales, Catral, tuvo que levantarla y sacarla de la habitación. Cuando le preguntaron sobre Donovan, ella les dijo que también estaba debajo de la cama. Cuando los oficiales miraron por la apertura del cajón, ahí vieron a Michael Donovan en posición fetal en una de las esquinas de la cama, y por más que le gritaron, él no quería salir. Lo tuvieron que arrestar ahí mismo bajo sospecha de secuestro y lo tuvieron que arrastrar gritando y pataleando hasta el auto de la policía. Mientras lo sacaron, los vecinos se dieron cuenta, preguntaron al oficial Catral si era Shannon la niña a la que habían encontrado. El oficial respondió que sí. Los vecinos respondieron empezando a insultar a Donovan con justa razón. A Donovan lo colocaron en la parte trasera de un carro policial y a Shannon en un vehículo aparte, llevándola a la estación de policía. Después se instaló un equipo forense que revisó por huellas dactilares y ADN en el departamento de Donovan. Los policías encontraron una hoja de una lista de reglas que Shannon debía obedecer. Decía: «No debes hacer ruido ni golpear los pies, no debes acercarte a las ventanas, no debes tomar nada ni hacer nada sin que yo esté aquí. Mantén el volumen de la televisión bajo, solo hasta 8 o menos. Puedes jugar Super Mario, puedes ver algunos DVDs y puedes escuchar música en CD». Al final de la nota decía IPU o IPU, las siglas para I promise you o te lo prometo. Encontraron una larga correa blanca que caía del techo. Esta la utilizaba Donovan para amarrar a Shannon para que únicamente pudiera ir a la cama o al baño y nada más, posiblemente para evitar que huyera. Debajo de la cama también encontraron medicación para mantenerla mareada, 600 libras en efectivo y el periódico The Sun, donde se anunciaba la recompensa de 50,000 libras por el regreso seguro de Shannon. También encontraron una copia de un libro infantil para colorear. El libro se llamaba Arrive, Arrive y básicamente trataba de formas seguras de viajar como niño. La policía encontró 2 bolsas llenas de ropa junto a la puerta. Para ellos era evidente que Donovan estaba planeando huir. Tenía la medicación para el mareo, el dinero, las bolsas llenas de ropa. Creen que si ellos no hubieran entrado ese día, posiblemente no la hubieran encontrado viva. También descubrieron en los registros policiales que un año antes Donovan había intentado secuestrar a su propia hija y que los cargos habían sido retirados ante el tribunal debido a la intervención de servicios sociales. La policía empezó a avisar que habían encontrado a Shannon con vida. Se lo dijeron a Leon y él mencionó que había sentido que había ganado la lotería. Estaba muy agradecido e inmensamente feliz con cada una de las personas que habían ayudado en la búsqueda de su hija. En la estación de policía, la gente lloraba y se abrazaba. La detective Annie Brennan dijo que nunca había visto una sala de incidentes así de emocional. La gente enloqueció de emoción, bailaban, corrían, gritaban, bebían. Todos estaban muy alegres de haber encontrado a Shannon con vida. La gente corrió a casa de Karen para contarle las noticias. A ella estaba también la policía y había medios de comunicación que captaron el momento exacto cuando le dieron las noticias. La reacción de Karen fue muy distinta a la de los demás. Cuando le dijeron las noticias, se quedó con la mirada en blanco durante unos segundos como si estuviera en completo shock. Después apartó la cara de la cámara y rompió en llanto, algo que nadie la había visto hacer en los 24 días en los que Shannon había estado desaparecida. Julie Bushby incluso le gritó: «Sonríe, mujer, ¿por qué no estás sonriendo?».
y otra gente también le gritaba que sonriera. Fue entonces que Karen volteó a la cámara y sonrió. Los oficiales ofrecieron llevarla a la estación de policía donde podría ver a Shannon a través de un vidrio. No podría tocarla ya que necesitaban preservar cualquier evidencia forense ya que la investigación seguía abierta, pero el comportamiento de Karen fue muy raro, no mostró emoción, tenía la cara en blanco, no hacía preguntas, ni siquiera tocó el vidrio como tratando de tocar a Shannon. Lo único que le dijo fue, tiene ropa nueva. Y fue todo. Un comentario sobre su ropa nueva. Entiendo que una persona en una de estas situaciones puede tener un comportamiento muy variado, pero fue muy raro. Shannon se mantuvo en cuidados de emergencia de servicio social. Se aplicó la sección 46 de la Ley de la Infancia de 1989 que permite que un menor permanezca en cuidado policial hasta por 72 horas. La policía emitió un comunicado donde mencionó que Shannon no volvería a su casa hasta que la investigación estuviera cerrada. Karen y Craig fueron alojados en un hotel para darles un descanso de todos los medios y reporteros que acampaban fuera de su casa. Ese mismo día que encontraron a Shannon, una fiesta enorme estalló en Murray State y en la escuela de Shannon hubo una asamblea donde se anunció que ella estaba sana y salva y la gente lloró de felicidad. De camino de casa a la escuela, los niños caminaban tomados de los brazos y llorando. Una amiga de Shannon, Kelly, llevaba las 22 cartas que le habían escrito a Shannon en el tiempo que había estado desaparecida. Los niños también se unieron un poco a la celebración. Había luces estroboscópicas, música sonando muy fuerte desde la casa de alguien. Uno de los vecinos había colgado una sábana enorme desde una ventana con letras que decían "Bienvenida a casa". Y bueno, por otro lado, Michael Donovan fue llevado a la estación de policía. Al inicio se negó a hablar y finalmente dio una declaración a su abogado. Y su declaración básicamente implicaba a Karen. Donovan dijo que Karen lo había amenazado, dijo que ella acudió con él con un plan, le dijo que él debía cuidar de Shannon y que ella fingiría que estaba desaparecida. Así cuando hubiera recompensa se podría repartir el dinero. Cuando la recompensa llegó a 25,000, Karen se contactó con él y le dijo que le daría más instrucciones cuando la recompensa llegara a 50,000, pero cuando llegó a 50,000, Karen simplemente dejó de comunicarse en su totalidad. Según él, Karen le dijo que si no lo hacía, mandaría en contra de él a 3 hombres que ella conocía. Uno de ellos había matado a alguien. Donovan afirmó que nunca lastimó a Shannon y que incluso salía a comprarle juguetes y ropa. Donovan nació realmente como Paul Drake en un complejo no muy lejos de donde encontraron a Shannon, pero desde muy pequeño, desde sus 11 años, tuvo problemas con la ley. Sus primeros delitos fueron incendio provocado y robo en tiendas. A los 16 años fue condenado por daños criminales, después de lo cual huyó de su casa y no regresó. A los 19 años cambió su nombre oficialmente a Michael Donovan, inspirado en un personaje ficticio de uno de sus programas favoritos de televisión. Encontró un trabajo como obrero y repartidor en una empresa de ingeniería donde demostraba muy poco sentido común. La gente lo describía como una persona solitaria que se mantenía apartada. Donovan había conocido a Karen en noviembre del año pasado en el velorio del papá de Karen. Aparentemente hubo conexión después de algunas cervezas. Uno de los familiares incluso los encontró coqueteando con Karen encima de las piernas de Donovan. No sé si existe la posibilidad de que el hijo que Karen tenía con Craig, que aparentemente era su hijo, pero terminó no siéndolo, que fuera de Donovan, no sé. Al día siguiente, después de la declaración de Donovan, la policía confirmó que Shannon se encontraba bien. La policía la entrevistaba con mucho cuidado en intervalos de 10 minutos al día y en una sala especial en un aula infantil. Cuando Shannon dejó de estar bajo la protección policial, fue entregada al servicio familiar de Kirkland y eventualmente regresó a Dewsbury. Y el 17 de marzo de 2008, Donovan fue acusado formalmente de la desaparición de Shannon tan solo 3 días después de haberla encontrado. Donovan compareció en la Corte de la Corona de Leeds por videollamada. Se fijó su fecha de juicio para el 11 de noviembre, 8 meses después,
Y de regreso al complejo, los vecinos, amigos y familiares cuestionaban a Karen porque se comportaba muy extraño, ni siquiera preguntaba por Shannon y no parecía estar enojada con el secuestrador de su hija. La forma en la que Karen actuaba hizo que la gente empezara a analizar su comportamiento durante la desaparición de su hija. La gente recordaba que cuando estaba en su casa parecía estar feliz y se reía con Craig, pero inmediatamente cuando las cámaras se encendían cambiaba por completo, se empezaba a ver triste y sentimental. Supongo que mientras todo estaba ocurriendo, nadie quería ponerse a cuestionar, obviamente, a una madre que parecía estar en duelo. La prioridad en ese entonces era encontrar a Shannon. La gente no se detenía a preguntarse cuántas veces había llorado Karen o cómo se miraba en ese momento. Incluso en una de las ocasiones cuando la policía le dijo a Karen que Shannon no volvería a casa ya que se le estaban haciendo pruebas para detectar abuso, Karen simplemente respondió está bien y fue todo. No se puso a preguntar nada más, no preguntó si su hija estaba bien, si tenía alguna herida. La verdadera razón por la que Shannon no podía volver a casa era por las acusaciones que Donovan había hecho en contra de Karen. La policía ya venía sospechando durante estos 24 días de búsqueda que Karen había tenido algún papel en todo esto. El 2 de abril, Craig fue acusado por sospecha de posesión de material indecente. Como ya había mencionado, la policía ya había buscado en las casas y había obtenido los discos duros de las computadoras y se había encontrado este tipo de material en su computadora. Al día siguiente quedó bajo custodia policial y fue acusado formalmente de 11 cargos de posesión de material indecente de menores. Al día después de haber arrestado a Craig, su hermana y su madre fueron también arrestadas bajo sospecha de haber ayudado a un delincuente y de intentar de obstruir la justicia. Ambas fueron liberadas después bajo fianza y para este punto las amigas de Karen ya estaban inquietas y frustradas, le hacían preguntas a Karen y ella les respondía muy vagamente. No fue hasta después del arresto de Craig que sus sospechas se dispararon. Las amigas de Karen decidieron confrontarla. Julie y Natalie se contactaron con una oficial llamada Christine Freeman. Ellas ya sabían de la declaración que había hecho Donovan en contra de Karen, pero ellas ya tenían su sospecha desde hace tiempo. Christine aceptó ayudarlas con su plan. Un día, Christine recogió a Karen. Karen se sentó en el asiento delantero. Después recogieron a Julie y finalmente a Natalie. En el carro comenzaron a hablarle sobre los rumores que había en cuanto a su posible participación en la desaparición de su hija. Karen comenzó a sollozar y dijo, es verdad. Empezó a llorar histéricamente y demostró más emoción de toda la que había demostrado a lo largo de toda la desaparición de su hija. Karen fue arrestada el 6 de abril de 2008, 47 días después de la desaparición de Shannon, bajo sospecha de obstruir la justicia y negligencia infantil. Por su parte, Craig no fue arrestado por nada relacionado directamente con la desaparición de Shannon, y el día en el que Karen fue arrestada, la policía anunció que se estaba investigando también el hecho de que la familia había estado en contacto con el fondo McCain para pedir dinero. Kate y Jerry McCain recibieron múltiples llamadas y correos de la familia de Shannon pidiendo dinero para el fondo de búsqueda de Shannon. El portavoz de la familia McCain, Clarence Mitchell, mencionó que eran muy directos con ellos. Mencionaban que, bueno, el fondo de Madeleine McCann tiene mucho dinero y preguntaban si les podían dar un poco. La policía cree que la desaparición de Madeleine McCann inspiró a Karen al secuestro de su propia hija por dinero. Los McCain, de hecho, estaban a punto de darle 25,000 libras a Karen, pero la policía se puso en contacto con ellos, les dijo que habían surgido problemas y que era mejor no hacerlo. Michael Donovan y Karen ambos tenían sus propias versiones de lo que había sucedido. La policía logró unirlas para encontrar la historia real. Ambos se reunieron en un café local. Karen llevaba con ella a su hija de 2 años en una carriola y le presentó a Donovan el plan. Se suponía que Donovan tenía que llevar a Shannon al mercado de Dewsbury, donde estaría inicialmente fuera del alcance de las cámaras, y ya estando ahí, cuando entrara a la zona de las cámaras, él fingiría que mágicamente encontró a Shannon
y la entregaría para cobrar la recompensa. La policía cree que Karen muy probablemente no sabía que esto iba a tomar más de 3 semanas y no solo 3 días. Entonces ella terminó por darle un papel a Donovan con las instrucciones de lo que tendría que hacer. Le dijo también que tendría que tirar esa hoja al inodoro después de memorizarla, y cuando Donovan le dijo que no lo quería hacer, ella lo amenazó con llamar a esos 3 hombres. Después de los arrestos, la policía tuvo que repartir volantes contra actos de venganza, ya que los vecinos estaban muy enojados con Karen y empezaron a atacar su casa. Afortunadamente, los otros 3 niños que vivían con ella ya habían sido puestos bajo custodia. Aún así, las paredes y ventanas tuvieron que ser tapiadas, las ventanas tuvieron que ponerles paneles metálicos para prevenir futuros daños, y fue un momento muy triste para la comunidad porque de haber sentido extrema felicidad cuando supieron las noticias de que Shannon estaba bien, ahora pasaron a saber que su madre había orquestado todo el secuestro, entonces posiblemente jamás la volverían a ver. Efectivamente, Shannon tuvo que ser reubicada a otro lugar. De hecho, le dieron una identidad completamente diferente y la gente que la conocía, ni siquiera sus familiares volvieron a saber de ella, ni siquiera su propio padre, Leon, quien sí había demostrado que se preocupaba por su bienestar. Sus abuelos estaban devastados ante esto y ellos esperaban que una vez que ella creciera y fuera mayor, los contactara para poder reencontrarse. No estoy segura por qué no solo la colocaron con sus familiares. Yo supongo que nunca hubiera podido vivir una vida tranquila con los medios de comunicación siguiendo toda su vida y siendo recordada en cada momento lo que sucedió. No se ha sabido nada de Shannon, ella tiene una vida completamente nueva. De hecho, los hijos de Karen que vivían con ella también fueron reubicados a nuevos hogares, y creo que fue lo único bueno que salió de todo este evento, que supongo que fue muy traumático para todos ellos, el hecho de que escaparon de la negligencia que vivían en esa casa con Karen. Craig, el novio de Karen, se declaró inocente ante los 11 cargos de posesión de material indecente de menores. Fue condenado y sentenciado a tan solo 20 semanas de prisión, y como para ese entonces él ya había cumplido más de 20 semanas bajo custodia, fue liberado inmediatamente. Karen y Donovan fueron juzgados juntos el 11 de noviembre de 2008. Ahí se dio a conocer que Shannon no sabía completamente nada del plan que ellos habían ideado. Ellos la engañaron. Donovan, ese día que regresó de sus clases de natación a la escuela, él le dijo que se subiera al auto, que la llevaría a la feria, pero la llevó a su casa donde la tuvo secuestrada. A pesar de que Donovan afirmaba que él había tratado bien a Shannon, que le había comprado cosas y que incluso en algunas ocasiones la había sacado a caminar al parque, obviamente cubierta para que no fuera reconocida. También se dio a conocer el informe donde se detallaba la manera en que había atado a Shannon para que no pudiera escapar. Cuando las acusaciones salieron a la luz, esto provocó que Donovan fuera golpeado en prisión y apareció en la corte con la mandíbula rota. El reporte toxicológico forense demostró que Shannon había sido administrada medicamentos para mantenerla sedada durante ese tiempo que estuvo cautiva, pero también se reveló que estos medicamentos le habían sido administrados desde 20 meses antes, desde su secuestro. Esto explicaba lo que habían mencionado sus maestros de la escuela sobre el hecho de que tenía una falta de concentración y parecía que tenía mucha dificultad concentrándose en las actividades. En la corte, Karen lloraba y negaba tener alguna participación en la desaparición de su hija. Pero bueno, dio como 5 versiones de los hechos. Yo no le creo nada. Al final del juicio, después de 6 horas de deliberación, el jurado los declaró culpables a cargos de obstrucción a la justicia y privación ilegal de la libertad y secuestro. Fueron sentenciados a 8 años de prisión, lo cual se me hace muy poco. Me parece indignante porque una vez que salió Karen, volvió a casarse. Entiendo que Shannon no fue gravemente herida, pero me parece indignante porque Karen regresó a su vida
como si nada, mientras que a Shannon la tuvieron que alejar de todas las personas y las cosas que ella conocía y apreciaba. También es indignante la manera en que Karen descuidó a sus hijos todos esos años sin recibir consecuencias importantes. Servicios Sociales después emitió un comunicado anunciando que no había forma de saber que Karen haría todo esto, lo cual no estoy de acuerdo, pero bueno, ese es el caso completo por hoy. Espero verlos en el siguiente video. Gracias.